Doctor Sergio Díaz Granados, presidente de la CAF, bienvenido a esta entrevista para la revista Alternativa y para 360 Colombia. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Un placer acompañarlos. Doctor Sergio, en primera instancia quisiera consultarle por lo que ha podido conversar con el nuevo gobierno de Colombia. ¿Qué expectativas, qué sensaciones tiene de cara a la agenda que se pueda desarrollar en estos 4 años venideros? Bueno, los temas con los que hemos conversado hasta ahora con el presidente Petro, con la vicepresidenta Márquez y con los ministros ha sido alrededor de impulsar la educación. Es una primera gran apuesta que nos han encomendado, que trabajemos articuladamente con el banco, aumentar cobertura, pasar a un proceso de inversiones rápidas en materia de construcción de universidades y colegios. Ha sido como el primer gran mensaje que recibimos. El segundo es más distritos de riego. Hay un interés en el gobierno de aumentar la producción agrícola. Eso requiere adecuación de tierras, eso requiere distritos de riego, y ese ha sido otro mensaje que hemos recibido de interés en que la banca de desarrollo articule esos esfuerzos. Y en general hemos recibido un mensaje de mayor inversión social, de buscar la manera de que articulemos más los temas de adaptación del cambio climático, de descarbonización en las ciudades especialmente. Y en ese sentido el banco viene trabajando hace ya varios meses en una sintonización de la agenda del banco con ese tipo de ejes. No estamos trabajando en un banco hoy que sea un banco para el financiamiento verde de América Latina y un banco para la reactivación económica y social. Y esos ejes que el directorio de CAF ya ha aprobado coinciden con los mensajes que el gobierno nos ha pasado en esta primera jornada de intercambio de opiniones. Doctor Sergio, quisiera que nos ampliara un poco más de qué se trata el Fondo para la Prosperidad. Miren, hace ya varios meses, cuando yo inicié aquí en CAF, hace 11 meses, tuve la oportunidad de visitar varios de los países que hacen parte del banco. Mi grata impresión cuando estuve en Brasil es que el banco es un banco reconocido ya como un banco de las municipalidades. Es un banco que el 100% de su cartera está en los municipios en Brasil y en los municipios más pobres de Brasil, o en las ciudades más densas en los temas más complejos. Entonces tenemos desde el manejo de la regulación de las inundaciones, por ejemplo, en San Bernardo do Campo, en Sao Paulo, hasta el manejo de los transportes masivos en Niterói, o los proyectos de agua potable y saneamiento básico en Tocantins. Luego en Argentina vi una presencia en casi todas las provincias. En Argentina, desde Jujuy hasta el sur, hasta el fin del mundo, con proyectos de todo tipo, construcciones de colegios, de universidades, hospitales. Solamente en los últimos 8 años hemos hecho más de 70 universidades, establecimientos en Argentina. Cuando pensábamos y veíamos esto, decíamos, podemos darle mayor valor a Colombia. Colombia ha hecho un uso del banco racional. Colombia es un socio importante del banco y ha usado el banco como un banco para el apalancamiento financiero de Colombia y de su financiamiento al desarrollo. Pero yo creo que podemos dar mucho más. Entonces le planteamos al gobierno anterior la posibilidad de que estableciéramos un instrumento que permitiera que el banco estableciera un espacio de financiamiento por $1.200 millones los próximos 5 años. $1.200 millones equivale casi a 5 billones de pesos hoy de inversión, pero focalizado en las regiones más pobres de Colombia, o sea, el Pacífico, el Caribe, la frontera con Colombia y Venezuela, el sur de Colombia, y de esa manera crear un fondo de cooperación técnica no reembolsable, identificar proyectos y comenzar a hacer inversiones que permitieran que Colombia cumpla en el 2030 los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, se acerque al menos al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en 2030. Es un proyecto completamente distinto a lo que tradicionalmente veníamos haciendo, usando la experiencia que tiene el banco en Brasil, en Argentina, en Ecuador, que han sido países que han aprovechado mucho el banco a nivel territorial, es decir, a nivel subnacional. Por otra parte, el directorio de CAF nos encomendó que en la capitalización última que hicimos, 1/3 de nuestro capital vaya a apalancar más financiamiento subnacional. Estos bancos tienen que transferir la ventaja de ser bancos con grado de inversión, con buenas calificaciones, buenas tasas, buenos plazos, transferir ese beneficio a las entidades subnacionales. Entonces, en eso estamos hablando con gobernadores, hablando con alcaldes, tratando de ir preparando. Este es el camino más difícil de todos, este no es el más fácil, este es el camino más difícil de todos para hacer desarrollo. Es trabajar con las entidades más pobres, donde menos capacidades técnicas hay, donde más necesidades hay, porque esos son los mapas que coinciden. Lo que presenté hoy en la ANDI son unos mapas donde la producción colombiana
o la productividad colombiana, los salarios colombianos y la pobreza no coinciden. La pobreza está en un lado y la producción está en el otro. Entonces tenemos un país con un universo de pobres muy grande, casi 20 millones de personas, que están en una zona y un país que produce en otra. Entonces necesitamos realmente hacer convergencias regionales. Y hemos hablado muchísimo de esto, pero eso solamente pasa cuando hay inversión pública y cuando hay presencia para resolver problemas como el acceso al agua, el acceso al saneamiento, instalaciones educativas, y es lo que permite realmente que haya más desarrollo. Doctor Sergio, la coyuntura económica mundial se asemeja a una tormenta bastante compleja. Y usted lo ha mencionado con claridad, las deficiencias o más bien carencias que pueden tener algunos entes territoriales. ¿Cómo la CAF, con un valor agregado, está siendo más amigable para los gobiernos a la hora de enfrentar los retos de la hora con una alza de tasas de interés a nivel mundial, con el fantasma de la recesión, pero con la imperante necesidad de tener que invertir en lo que usted dice, cerca de 20 millones de pobres por lo menos que hay en Colombia? Mire, yo creo que el desafío es primero que la organización sea manejada prudencialmente. Necesitamos preservar el grado de inversión en CAF, mejorar la organización, emitir en los mercados internacionales, transferir esos beneficios a los socios. Y eso lo hemos logrado hacer. Las calificadoras han mejorado el panorama de CAF, hemos mejorado la calificación recientemente. Eso nos permite ir a los mercados internacionales, captar en buenas tasas y llevarle esos beneficios a los socios. Y obviamente ahora lo que corresponde hacer es identificando proyectos que tengan alto impacto en la reducción de pobreza y proyectos que generen realmente movilización de recursos, que atraigan al sector privado y lo lleven a hacer más inversión. América Latina lo que requiere es más inversión privada, mejor uso del ahorro que hay. Y ahí este banco opera como un efecto catalítico de conectar esos mercados, de conectar esa posibilidad de apalancamiento en el exterior para llevarlo a los proyectos que los países están preparando o planteando. Entonces yo creo que el truco aquí está en saber utilizar estos mecanismos de integración y de financiamiento que hemos ido generando a lo largo de estas 5 décadas. El banco tiene ya 54 años de existencia. El año pasado proveyó financiamiento por cerca de 14 mil millones de dólares. Y ahora lo que hay que hacer es aumentar la capacidad de fuego del banco. Es decir, que el banco pueda hacer cada vez más de aquí hasta finales de la década. Doctor Sergio, permítame 2 últimas preguntas. Una tiene que ver con la transición energética. Sin lugar a duda, el gobierno que terminó en Colombia hizo unos avances sin precedentes que trazaron una ruta importante y así lo ha sido destacado por importantes fondos a nivel internacional. Y usted ha hablado de la apuesta por el gas en América Latina y el Caribe. ¿Cómo ve esta agenda de cara entre el 2022 y 2026? Mira, lo más importante es contextualizar la situación de América Latina hoy. Nosotros somos una región solución a muchos de los problemas globales. América Latina emite el 10% de los gases de efecto invernadero, pero América Latina va a ser una de las regiones más afectadas por el cambio climático. A la región hay que prepararla para enfrentar el cambio climático. Eso va a requerir inversión pública. La región tiene unos problemas de pobreza serios. Tiene más de 240 millones de personas con dificultad en acceso a los alimentos todos los días. O sea, la región tiene que prepararse para contener y reducir la pobreza. Eso no se puede hacer si no hay una buena expansión del gasto público y requiere, por supuesto, la identificación de fuentes de inversión y rentas de capital para financiar esto, de México hasta Argentina. Y eso es un problema de las 33 economías de América Latina y del Caribe. No es un problema exclusivo de un país o de otro. No importa si es grande o pequeño, todos tenemos el desafío igual y hay pobreza en toda la región, desde México hasta Argentina. Al mismo tiempo, los países se reúnen en Glasgow el año pasado para discutir cómo contener el problema del calentamiento global y cómo reducir emisiones. Y hay unas metas a 2030 y unas metas a 2050. Todos los países han ido identificando el gas como energía de transición. Y especialmente este año, en Europa, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea, como pasó durante la semana del CERAWeek, que es el encuentro de energía más importante que hay en Estados Unidos, el gobierno americano anunció que el gas natural es energía de transición. Hay que utilizarlo ¿en dónde? Hay que utilizarlo en el transporte, hay que utilizarlo en la producción de energía, hay que utilizarlo para la movilización, en fin. América Latina tiene 9 trillones de dólares, o sea, es el equivalente a 15 años de ingresos fiscales en gas desde México hasta Argentina. América Latina tiene que utilizar el gas si queremos hacer la transición. Tenemos que utilizar el gas para poder apalancar la adaptación al cambio climático que tiene que hacer América Latina. Y yo creo que es una discusión que hay que darla abiertamente, hay que darla
con los países, hay que darla en el mundo. Y eso requiere inversión privada y eso requiere marcos regulatorios que permitan avanzar en esa dirección. Varios de los países de la región, socios del banco, están planteando la necesidad de utilizar el gas como una palanca para poder hacer la transición y como una palanca para poder generar los recursos que requiere la región. Adicionalmente se requiere minería para metales y minería para los componentes que requiere la nueva economía, que tiene que ser una economía basada en el consumo de energía eléctrica y energía eléctrica limpia. Y por supuesto también se requiere una estrategia regional en materia de producción de hidrógeno. Entonces un poco todos estos temas son los que hemos tratado de discutir con el banco, con el directorio, prepararnos en lo energético y preparar la integración de América Latina en el frente de energía. América Latina tiene desafíos además de integración fronteriza en materia energética. Estos temas todos los estamos empacando en una gran discusión que requeremos dar para América Latina y CAF como vocero global de América Latina en esos temas. Doctor Sergio, la última pregunta quisiera unirla con lo que mencionaba el doctor Gallego, presidente de Nutresa, sobre que sin empresas no hay desarrollo, no hay progreso. Y usted ha sido enfático en hablar de cómo cerramos las inequidades, la brecha entre América Latina y el Caribe. Para usted, ¿ahí el papel de la empresa privada cuál es y cuáles pueden ser esas líneas de acción para acelerar ese cierre de esa brecha? Mire, las empresas necesitan esencialmente operar en ambientes donde haya reducción de pobreza, donde hay ampliación de clase media, porque finalmente ellas tienen que vender bienes o servicios, tienen que venderlos donde hay una expansión de la clase media. La expansión de la clase media se da cuando hay una capacidad de consumo y se da porque hay empleo generado por las empresas. Tiene que ser un círculo virtuoso. Generas empleo, aumentas el consumo, más venta de bienes y servicios, mayor recaudo para los gobiernos, mayor expansión social. Yo creo que lo importante es reconocer el rol de las empresas en América Latina hoy para eso, para la generación de empleo. El rol de las empresas en atraer inversión a la región, porque la región necesita más inversión, más formación de capital, y no lo podemos hacer solamente con deuda pública. Tiene que pasar también con una mayor activación de las empresas. No en vano nuestro directorio, en el caso de CAF, le apuesta a que el Banco de Desarrollo trabaje tanto con gobierno como con sector privado. Movilizar más sector privado a las soluciones que demanda la región. Doctor Sergio, muy amable por esa entrevista para la revista Alternativa y para 360. Muchas gracias. Gracias.